Buenos días a todos. Gracias a los panelistas por acompañarnos en este evento. Gracias a ustedes por asistir. Me parece que ya de manera muy clara se explicó de las bondades, de las ventajas intrínsecas que tiene la facturación electrónica y de las bondades que ha traído la tecnología a las administraciones tributarias. En este caso, el panel a mí me gustaría acotarlo a dos conceptos fundamentales. Todas las administraciones tributarias del mundo tienen como objetivo principal, pues, recaudar. Y la recaudación, también en casi todos los países, en más del 95, del 96%, proviene del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En ese sentido, pues es claro que las administraciones tienen que orientarse a fomentar este cumplimiento. Aun y cuando existe en nuestra tarea, y digo nuestra porque también yo formo parte de una administración tributaria, tenemos una función que a veces parece ambivalente, incluso a veces parece antagónica, porque por un lado, mediante el uso de estas tecnologías, de estos servicios electrónicos, estamos obligados a facilitarle cada vez más al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones. Por el otro, también estamos obligados a tener y establecer mecanismos de control para que cuando algún contribuyente ha decidido apartarse del correcto cumplimiento de sus obligaciones, podamos reaccionar de manera inmediata y provocar que este contribuyente modifique esa conducta indeseada. Ya se habló en las ponencias previas, decía, de el conjunto de datos, el conjunto de información que nos proporcionan la factura electrónica. Se comentó brevemente sobre el buzón tributario y a mí me gustaría platicar con los panelistas de algunos temas en particular. En el caso de Iván, me gustaría preguntarle de manera amplia, extiéndete cuanto gustes, sobre tu experiencia en el comportamiento recaudatorio de la administración tributaria chilena antes y después del uso de estas tecnologías de vanguardia que han venido a suministrarnos todo este tipo de datos que bien usados se convierten en información inteligente para la administración tributaria. ¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, primero me gustaría hacer una aclaración. Yo fui miembro y fui funcionario de la Administración Tributaria de Chile, pero ahora estoy en el sector privado. Por lo tanto, lo que yo diga viene más bien de mi experiencia personal y mi juicio, y probablemente no necesariamente hoy esto represente a la opinión de la administración actual. Por lo tanto, es más bien una opinión personal y agradezco mucho la oportunidad de estar en este panel. Bueno, desde mi punto de vista, el uso de las tecnologías de la información y todas las herramientas como la factura electrónica, la declaración de impuestos a través de Internet, la declaración y entrega de información a través de Internet hacia la administración tributaria, hoy día es la piedra angular de toda administración tributaria para poder efectuar un correcto control y supervigilancia de las obligaciones que tienen que cumplir los contribuyentes. Obviamente el mejor negocio para una administración tributaria es fortalecer el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente, minimizando las acciones que debe realizar en términos de fiscalización, focalizándose básicamente en la evasión tributaria, más allá de dedicarse a corregir errores de los contribuyentes. Por lo tanto, el uso de las tecnologías de la información, el facilitar los medios, mejorar los servicios a través de Internet, apuntan, y creo que en eso es algo que todas las administraciones tributarias del mundo hacen, apuntan a que la información, el dato que llega desde el contribuyente viene previamente validado y es una información de calidad, minimizando así errores, mejorando la calidad de la información y facilitando el cumplimiento tributario, donde el contribuyente finalmente no debe asistir a la administración tributaria, sino que más bien desde su escritorio, minimizando los tiempos que debe dedicar a realizar los trámites, lo hace a través de Internet. Básicamente, entonces, con esta estrategia, las administraciones tributarias buscan hacerse cargo de sus dos grandes problemas. Enrolar al contribuyente que tiene la obligación de comportarse como tal y pagar sus impuestos,
y, por otro lado, minimizar el incumplimiento, fortaleciendo el cumplimiento tributario voluntario. Eso hace que, en términos económicos, para un país, la performance de una administración tributaria sea de excelencia. En este sentido, por ejemplo, en Chile, podemos ver cómo varió el comportamiento tributario ya desde mediados de los años 90, cuando comenzó la declaración de impuestos de la renta a través de Internet, donde la administración tributaria capturaba desde, por ejemplo, los empleadores, cuáles eran los sueldos que eran pagados a sus trabajadores, y luego los trabajadores, cuando iban a hacer su declaración de impuestos, podían ver en pantalla a través de Internet cuáles eran los impuestos que su empleador había declarado y le había retenido, pudiendo obviamente el trabajador acceder a los beneficios tributarios que le correspondían, por ejemplo, si es que tenía un crédito hipotecario, ya que en Chile había un beneficio tributario por eso y accedían a su devolución más rápido. ¿Esto qué permitió? Permitió que los errores en las declaraciones de los contribuyentes disminuyeran por cuanto se tenía conocimiento de la información que había en la administración tributaria respecto de su situación, y además agilizó los trámites, generando una mayor concurrencia de contribuyentes a declarar. Por eso, cada vez que en Chile, una vez adoptado este sistema de declaración a través de Internet, vemos cuando existe una modificación tributaria, que existe, por ejemplo, un fomento a la educación, donde se le va a devolver plata a los contribuyentes, dinero, perdón, a los contribuyentes, porque gastan en educación de sus hijos, la base de contribuyentes aumenta automáticamente, ¿ya? Y se les facilita todo el trámite. Eso mismo se ve reflejado posteriormente en otras iniciativas que tienen que ver con las declaraciones del IVA, y posteriormente vamos llegando a factura electrónica, donde en factura electrónica, una de las cosas que yo observé, que nosotros también partimos cerca del año 2002 con factura electrónica, fue cómo iba aumentando la base de contribuyentes en la medida que los grandes poderes compradores les iban exigiendo a sus proveedores el uso de factura electrónica. Por lo tanto, veíamos cómo aumentaba la recaudación del IVA, cómo aumentaba voluntariamente esa recaudación, y se iba focalizando efectivamente la acción de fiscalización en aquellos casos complejos donde no habían errores y las diferencias de impuestos eran ciertas. Iván, hablabas de un conjunto de trámites que se realizan de manera electrónica. En la interacción con el contribuyente, bueno, tú lo sabes, hay solicitudes de devolución, ofrecimientos de garantía, a veces solicitudes de aplazamiento para pagar la deuda. ¿Estos trámites que te menciono también los realizan de manera electrónica en Chile? Sí, básicamente en Chile se pueden realizar todos los trámites administrativos de manera electrónica. Todos. Desde que se inscribe el contribuyente, sí. ¿Cualquier interacción? Todo. Básicamente el trámite que hoy día se le pide al contribuyente, que nace desde cero, es que vaya a buscar su clave única a la oficina para que él después la actualice en nuestra página web, y luego de eso puede hacer inicio de actividades, declarar sus impuestos, emitir facturas, porque también la administración chilena provee un sistema de emisión de facturas gratuito, y hasta realizar posteriormente el término de giro de sus actividades y desaparecer como contribuyente. Está el ciclo completo a través de Internet. Si Vinicio, ¿quieres comentar algo sobre esta misma pregunta? Adelante, sería interesante escuchar tu opinión. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al SAT y a Mexipac por la oportunidad de participar en este evento, mucho me honra. En segundo lugar, decirles que evidentemente el español no es mi primera lengua, así que anticipadamente disculpas por el mal uso de la lengua, ¿sí? Bueno, la realidad brasileña está un poco compleja en el sentido que tenemos 3 niveles de administración tributaria, el nivel federal, el nivel estadual y los municipios. Y la respuesta a tu pregunta es corta, sencilla y directa, depende. Depende de qué nivel de autoridad estamos trabajando. A nivel federal prácticamente todo se puede hacer electrónicamente. A nivel de los estados somos 27 unidades en la federación, unas 8, 10, 12 tal vez se pueda decir que sí, estamos bien desarrollados, y muchos no tienen prácticamente nada. O sea, no es una respuesta directa. Sí, tenemos muchas administraciones tributarias en que se puede, así como se hace en Chile, todos los trámites
cumplirlos en un medio electrónico a través de Internet y otras prácticamente nada. Comentábamos hace rato que a nivel federal ya tienen experiencia con el concepto de buzón tributario. Nosotros en México apenas estamos iniciando con ese esquema. ¿Qué nos podrías platicar del buzón tributario? Experiencias en tiempos de respuesta, en hacer más eficiente la interacción con el contribuyente. Te preguntaba incluso, nosotros tenemos algunas dudas de que a través del buzón tributario, seguramente también ustedes lo hacen, se van a notificar algunos actos que son susceptibles de controvertirse en los tribunales. ¿Podrías compartirnos tu experiencia en ese aspecto? Claro. Bueno, por primero hay que hablar que es necesario, en mi visión, que exista en el país dos leyes antes de que se hable de buzón tributario como algo que traiga seguridad jurídica tanto a la administración tributaria cuanto a los contribuyentes. En primer lugar, una ley que en muchos países toma forma de una ley de comercio electrónico, pero más importante es una ley de documentos electrónicos. En esta ley hay que tenerse la seguridad de que aquellos requisitos fundamentales de un documento, o sea, atribuirse la autoría, atribuirse una fecha, atribuirse que esta voluntad que está manifestada en ese documento no fue alterada desde que ahí se puso y que aquel que es el autor no puede decirle que no quiso hacer, o sea, el no repudio. Entonces, es necesaria una ley en este tema. En Brasil tenemos esa ley desde el año 2001 que creó la infraestructura de claves públicas brasileña, la SP Brasil, y dice en su artículo 10 más o menos que se presumen verdaderos en el términos del Código de Proceso Civil aquellos documentos electrónicos firmados en los términos de esta ley. O sea, se presume verdadero, se pone al revés el onus de la prueba. Quien duda del documento es que debe probar que este documento es falso. Bueno, entonces los buzones electrónicos en Brasil, por supuesto, tienen como requisito la utilización de documentos electrónicos firmados por un certificado digital emitido en esta cadena. La segunda ley que es necesaria es una ley que atribuya a este buzón electrónico las funciones necesarias. Una ley que le fortaleza y que le diga, bueno, los actos o los procedimientos publicados en este buzón tienen la misma eficiencia, la misma eficacia que los documentos en papel. La reunión de estas dos leyes trae la seguridad que me preguntas. O sea, si un contribuyente, una vez notificado a través de su buzón tributario, puede rechazar esa notificación o más importante que eso, los efectos de esa notificación en un medio judicial. Bueno, si tenemos las dos leyes que soportan. Por eso lo defiendes en los tribunales en su caso. Sí, la posibilidad de suceso de que este contribuyente tenga de rechazar lo que le aplicó la administración tributaria es muy baja. Yo como hijo de un juez, sé que de los tribunales esperas cualquier cosa, pero siempre se habla de la chance, o sea, si realmente puede haber suceso en este tipo de reclamo. Y la experiencia que tenemos nosotros hasta hoy día es que no, ninguna acción, muy pocas acciones ingresaron al judiciario y ninguna tuvo. Sí, por los tribunales. Así. Excelente. Bueno, pero muy pocas acciones han adentrado. Gracias, Vinicius. Paul, ¿podrías compartirnos las experiencias de ustedes respecto de los beneficios que trae hacia el contribuyente? Ya hablamos de la seguridad que da la autoridad, de los insumos que nos provee para efectos no solo de fiscalizar, sino también de realizar actos coactivos en contra de los deudores, pero hablemos ahora de los beneficios que trae hacia el contribuyente el uso de las tecnologías, como el buzón tributario, la factura electrónica, todo este conjunto de datos que ahora pueden realizar por Internet.
Gracias. Apologize, no español. But I first want to thank Ameripac and SAT and Director Nunez for inviting the Internal Revenue Service. It's an honor to be here. With respect to the question, let me just set a little context. As Venencia said, that our tax administration system is layered much like it is for Brazil. We have local authorities, we have state authorities, revenue departments, approximately about 32, and of course then we have the federal. So specific from that, there's obviously a great deal of partnership that goes on with all the local authorities and with the state authorities. And then similar to Yvonne, I want to just mention the premise of our tax administration system is built on voluntary compliance. It's been like that since its inception. So much of our digital delivery of activity is focused on awareness, education, and trying to promote the voluntary compliance through online services and digital awareness. And with respect to the tax laws and regulations, those are they change or evolve almost on a yearly basis. And much of our legislation is driven by social economics, things that are going on within the country. And a perfect example would be what you may refer to as Obamacare, but the Affordable Care Act. Starting this year, when the tax return, when the reconciliation, when the taxpayer submits their tax return, there will be a reconciliation based on a reimbursement they got specific to benefits that were given to them for their medical insurance. And so over the years, there have been several credits, advantages that the administration, others, and legislators have used our tax code to deliver. And I say all this to set up the context with regards to the digital services and online services, because each year is a challenging with respect to the changing of the tax laws and the regulations. So we put a tremendous amount of focus on what we're doing in the online services world. To give you some respect, we've had about 1.8 billion visits this past year, and on our electronic services front, we receive about 85% of our electronic returns electronically from the individuals and about 50% from the commercial industry, trusts, corporations, partnership, folks that would be basically business folks. With respect to what it's done in terms of evolved, we've strengthened a lot of partnerships through our tax professional community. One thing I want to mention is 70% of all of our tax returns that are given to us are submitted to us through intermediaries or tax professionals. So much of our awareness and education really works in channeling our activity through those service providers, those intermediaries. In addition, the tax software community, folks that provide the software that is used to prepare the return, is a large focus of our activity. So much of the interaction between the taxpayer, whether it be business or individual, occurs between the intermediary and the client and the taxpayer. There are many of the interactions that happen directly with the service happen in a post-filing or in an audit environment. And obviously our clear objective is to try to make sure we don't get to that point. But we've created a lot of, we've worked closely with the tax professionals, a lot of the other intermediaries, the state revenue departments, the associations, to develop services that are specific to providing help to their clients. And some of these services are delivered directly through their services or through their service channel. And in many cases, they're services that we provide directly on our websites, whether it would be registering for what we call a tax identification number, signing up for what we described as an installment agreement. I'm sure like many countries, if folks, as Director Nunez talked about, there's categories of taxpayers, and for those folks that have difficulty paying, we've set up services channels to allow them to easily come and pay those obligations in an installment fashion. So, go ahead. No, go ahead. So in many instances, even simple change of address
direct pay, which actually I know for many of you, most of our payment activity comes directly through a third party. In fact, all of our returns, none of them are sent directly from a taxpayer, they're sent through a third party. So much of our online service channel delivery, our awareness is managed through the intermediaries. So much of our model is really through a third party model that we use to educate the taxpayer at the point of filing, because the compliance and enforcement activity really starts at the point that we receive that tax return. And so anything that we can do to modify that, to make sure that behavior, to make sure that they understand exactly what's expected of them, and make sure they meet their tax obligation, that they pay no more and no less, that they meet that obligation with is the easiest amount of burden as we can possibly administer. So. Una pregunta más, Paul. Si conoces la respuesta, desde luego. One more question. En materia de las devoluciones, entiendo que algunas son de manera automática. Es evidentemente un servicio que se le brinda a los contribuyentes. ¿Podrías comentarnos del procedimiento, cómo opera en Estados Unidos y los tiempos de respuesta? Es un servicio que desde luego depende de medios digitales, de medios electrónicos, y nos gustaría conocer tu opinión respecto de ese punto. Sorry, it's a feedback. With regards to refunds, so on average we get about 143 million tax returns a year, and about 72% of them receive tax refunds. The vast majority of those are provided back to them through digital means, through direct deposit. We work directly with their banking institutions. Typically in a paper environment it was taking 45 days, and now this past year we were able to receive the return, process the return, post it to what we would describe as our master file account, or the account where all the taxpayer information is there, and then release the refund back to the taxpayer direct deposit within 6 to 7 days. The one thing that makes this particularly difficult is over the last 5 or 6 years, the additional credits that our legislators have incorporated, whether it be the first-time homebuyer credit or the Affordable Care Act, these credits have basically incentivized a small group of folks that are performing fraud in our area. So over the last 5 or 6 years, we've put a tremendous amount of effort of what we describe as pre-refund fraud activities. So at the point when a return is received, we've established several logic models based on business rules, characteristics of returns that we've seen over a period of time to characterize a particular return to determine whether or not it has fraudulent elements. We then set that return aside and then do a secondary review. So with respect to the balancing of the refunds, 5 or 6 years ago, the interest was always, the need was always trying to get the refund out to the taxpayer as quickly as possible. And since last year we issued $277 billion worth of refunds, you can imagine for many taxpayers, their refund is the largest single check that they'll receive at any one point in any given year. So many folks are very interested in getting that quickly. So we've had to balance the expectation and needs around the delivery around the refund, just because of the expectation we had set up to this point. But the servicing channel, or cycle times with regards to paper, is still in the 45 days. But we're at about a 90% rate in terms of direct deposit. We work very closely with the banking industry on identifying fraudulent activity. But each time we introduce a new credit, it challenges us to enforce it because of the uniqueness of the changing of the tax law. Gracias, Paul. Iván, respecto de este mismo punto que platicábamos durante el break, en el caso de las devoluciones, ¿qué nos comentarías tú como una consecuencia del uso de la tecnología, evidentemente, y de un servicio que se le brinda a aquellos contribuyentes que en teoría tendrían que estar cumplidos primero? Bueno, hoy Chile básicamente las devoluciones las hace a través de depósito en cuenta bancaria y las procesa lo más rápido posible, siempre y cuando vengan de una declaración hecha a través de Internet.
Y así como comentaba Paul, una de las cosas difíciles aquí es manejar las expectativas del cliente y del contribuyente respecto de recibir su dinero rápido. Pero en Chile ya llevamos más de 10 años haciendo estas devoluciones y practicándolas más o menos rápido. Nosotros, principalmente, si hay un evento en Chile que diga de qué se trata la administración tributaria y que fomente lo que es la administración tributaria dentro del país, es la operación renta, donde se declara el impuesto anual y donde la mayor parte de los contribuyentes está recibiendo una devolución dentro del mes siguiente, vencido el plazo de realizar la declaración. Dentro del mes de declaración, si el contribuyente declara entre los 20 primeros días, va a recibir su devolución dentro de la primera ronda que ocurre el día 10 del mes siguiente. Si declara dentro de los siguientes 10 días, va a recibir la devolución el día 20, y si declara fuera de plazo o dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, recibe la devolución a fin de mes. Entonces, de acuerdo a eso se va calendarizando, pero la administración tributaria en rigor no puede exceder de esos plazos y es parte del servicio que se le da al cliente y es parte del fomento del uso de Internet el que ellos reciban la devolución anticipadamente. Entonces, básicamente opera de esa forma, declaraciones a través de Internet que pueden ser contrastadas automáticamente respecto a la información que hay en el mercado y para poder posteriormente hacer la devolución del dinero. Y por otra parte, en materia de IVA, nosotros, bueno, Chile exporta cerca del 50% de su PIB, por lo tanto hay que hacer un proceso de devolución del IVA exportador. Claro. Entonces, eso significa que todo el IVA soportado en las compras del exportador o en la proporción que corresponda respecto a las ventas locales, tiene que devolvérsele al exportador. Y esa operación hoy día está ocurriendo, se hace la solicitud del IVA exportador y aquellos contribuyentes que son exportadores habituales, que nosotros lo hemos visto durante años, que todos los meses están pidiendo el IVA, esa devolución se le está haciendo al día siguiente una vez presentada la solicitud. Pero ¿por qué se puede hacer así? Porque tenemos la información que viene de la aduana, donde el mes anterior dice estos señores realizaron tales exportaciones por tales valores. Tenemos la información del mismo contribuyente, donde podemos ir a realizar la auditoría sobre su libro de venta y respecto a sus exportaciones o las cartas de crédito y todo lo que ampare una operación de exportación y podemos hacer esa revisión. Junto con eso se estableció una política de fiscalización preventiva donde eventualmente al contribuyente cada cierto periodo de tiempo se le van a hacer revisiones sistemáticas y profundas respecto de su situación de compra y venta para asegurarnos que los créditos que le hemos devuelto en realidad están bien devueltos. Pero eso también parte de una base de suerte de sociedad que tenemos que existe con el contribuyente y la administración tributaria, donde a los heavy users, por llamarlos así, en rigor existe un compromiso de operar adecuadamente y que siempre tengan la información de manera transparente para la administración tributaria. Pero esos son los plazos que manejamos y se trata de ser lo más rápido posible. Gracias, Iván. Vinicius, en el ciclo del tributario, en todas las administraciones creo que contamos con un programa de mejora del cumplimiento orientado a que cada vez cada vez haya más contribuyentes que cumplen de manera voluntaria con sus obligaciones. En el caso de Brasil, ¿cómo ha influido la tecnología, los medios electrónicos, cómo ha impactado en este programa de mejora del cumplimiento? Bueno, la verdad es que tenemos dos vertientes en este tema de mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en Brasil. Por primero, en el año 2004 empezamos y después prácticamente en realidad producción en el año 2007, los temas de los libros digitales y de la contabilidad digital. Desde estos años ya tenemos entonces que muchas compañías están obligadas a entregar a la administración tributaria todas sus operaciones, sustituyendo los libros contables por un lado y los libros fiscales por otro. En la otra punta tenemos los documentos mismos, las facturas.
Hay muchos tipos de facturas, las facturas comerciales, las que se usan entre dos empresas, ambos contribuyentes del IVA. Hay las facturas de los servicios de comunicación o de energía, las facturas de venta al consumidor final, y cada una de ellas tiene sus aspectos diferentes, tanto tecnológicos cuanto de uso de la información por parte de la administración tributaria. Por eso que hay diferentes tecnologías de suministro de la información correspondiente a estas facturas para la administración. La verdad es que en el final del día ya tenemos todas esas informaciones, y como bien ha dicho el licenciado que es el jefe de SAT, ya tenemos entonces la capacidad de dispensar ciertas informaciones, ciertas declaraciones juradas, porque ya tenemos las informaciones en nuestros bancos de datos. ¿Cómo todo eso lleva al cumplimiento voluntario? Lo que siempre decimos nosotros, se aumenta la percepción de riesgo. El contribuyente sabe que tenemos su información, o sea, va a procurar cumplir voluntariamente los buenos, los 95, 97% de los buenos. Va a procurar cumplir adecuadamente para que no sea sancionado. Y aquí hay que levantar un punto que normalmente no veo a las personas hablar de eso, que muchas de las empresas no cumplen, no porque no quieren, pero por error en sus sistemas informáticos. Vean lo que dije yo, no es que no saben lo que pasa, no es que quieran producir el error, pero sus sistemas tienen fallas. Y esas fallas aparecen cuando pasamos nuestros sistemas de fiscalización extensiva, cuando cruzamos la información de la declaración jurada con el libro digital, o del libro digital con las facturas emitidas por otras personas contra un determinado contribuyente. O sea, ese es un tema que muchos países, pienso, olvidan cuando están empezando sus programas de fiscalización extensiva basado en las informaciones digitales, que hay que mejorar la capacidad tecnológica del país, de quien suministra el servicio de tecnología de información para la contabilidad de las empresas. Es un axioma de la tecnología, entra basura, sale basura. Si el dato no entra bien al sistema del contribuyente, no llega bien a su sistema contable. Si no llega bien a su sistema contable, llega mal al sistema de la administración tributaria y el resultado, una sanción. Entonces, el principal mensaje en este tema de aumento de percepción de riesgo y consecuentemente mayor cumplimiento voluntario es eso. Hay que tener en cuenta la calidad de la información de los bancos de datos, de la descripción de la mercancía, de qué tipo se aplica a esta operación en particular. Entonces, llegando finalmente a la respuesta, lo que hemos hecho es, en primer lugar, no salir sancionando. O sea, por primero, exponemos, y hablando en el caso específico del estado en que trabajo yo, exponemos en el, no sería el buzón, pero algo como si fuera el buzón tributario, la información de un estado de cuenta tributario del contribuyente, donde presentamos sus facturas, tanto emitidas por él como las emitidas contra él. Exponemos el cruzamiento de esta información con sus declaraciones juradas y con sus libros digitales, para que tenga tiempo de corregir sus informaciones antes que llegue la parte fiscal. Y el mismo hecho de exponernos a esta información aumenta el cumplimiento voluntario. ¿Construyen con toda esta serie de datos algún modelo de riesgo? En la presentación hablábamos, en una de las presentaciones que se pasaron, de que el universo de contribuyentes puede clasificarse en segmentos, el que cumple de manera voluntaria porque está dispuesto a hacerlo, aquel que cumple solamente si es detectado,
y otro grupo que no va a cumplir, que siempre va a estar en esa línea de riesgo, apostándole a que lo detecten. ¿Ustedes con esta información tienen algún padrón de contribuyentes riesgosos para efectos de las programaciones? Seguramente. Hay 3 clases de utilización de esa información en ese sentido. En primer es lo que llamamos una red, o sea, como si fuera a pescar, y para agarrar a aquellos que son los indicios más fuertes de que algo pasa mal. Eso es un programa de fiscalización extensiva que tenemos, pienso, todas las administraciones tributarias. Masivas. ¿Sí? Después hay los programas estadísticos que cruzan las informaciones, estas todas, contra el promedio de este tipo de contribuyente. Entonces es una información más que se está voltada a la programación fiscal, la programación de la fiscalización intensiva, de quién va a ser objeto de una auditoría. Y por último, el sector de inteligencia fiscal. Es aquel sector que está preocupado con el aspecto criminal, con el aspecto del fraude como una institución, como las personas físicas y jurídicas que se juntan con el objetivo de fraudar. Entonces, la inteligencia, por supuesto, es un sector aparte y que trabaja a partir de los mismos datos, pero con otro objetivo. Muy bien. Pues con esto concluimos el panel. Gracias, Paul, gracias, Iván, gracias, Vinicius, por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. Agradecemos la participación de nuestros panelistas en este primer foro internacional de administración tributaria digital y factura electrónica.